incluir temas de ética en todos los cursos, que no solo sea un curso, ¿no?, para aprobar en algún semestre, ¿no? Segundo, la importancia de la ética que ha cobrado en los dos últimos años, 2020 y a raíz de la pandemia del COVID, ¿no? Y lo importante que ha surgido a raíz de esta pandemia, rescatar los valores y principios morales, ¿no?, en los que debe basarse la profesión médica. Es verdad que esta pandemia nos ha demostrado, ¿no?, todo lo que debería ser un médico en cuanto a altruismo, sacrificio. ¿Cuántos médicos han fallecido?, ¿no? Ustedes ya saben que en Arequipa han fallecido 30 el año pasado y 5 hasta el momento, ¿no? Esperemos que no sigan falleciendo más. Muchos de ustedes han perdido algún familiar, algún amigo, algún conocido, ¿no? Esa es la triste realidad. Por eso es muy importante tener una formación basada en esos principios y valores. Por lo que nosotros siempre hemos insistido en que se haga por lo menos una clase referida a la especialidad que ustedes están desarrollando, sea de cirugía, sea de medicina, pediatría. Bueno, y lo primero que surge es: ¿por qué ustedes son médicos? ¿Por qué están estudiando medicina? ¿No? Y lo importante que tienen que entender que para ser un buen médico, ¿no?, un buen médico no es el que gana más plata. Un médico es bueno porque demuestra valores, se gana a su paciente mediante su trato, mediante su conocimiento, etc. Entonces, acá este decálogo que mencionaba, ¿no?, tan solo una buena persona puede ser un buen médico. ¿Y esa buena persona desde cuándo se forma? ¿Se forma cuando ya son profesionales? No, se va formando desde los valores que ustedes van adquiriendo, ¿no?, en su casa, el ejemplo que dan sus padres y familiares, lo que hacen ustedes en el colegio y lo que están haciendo ahora en el pregrado, ¿no? Elegir la carrera por vocación, no ir pensando como muchos: yo voy a ser cirujano porque ahí gano más, y mejor ginecólogo porque a todo el mundo le hago las cesáreas. Miren ustedes, en el Seguro Social, 70% de cesáreas, en el ministerio 20%, 30%. En la clínica particular, 99% de cesáreas. Vamos al extranjero, 11% de cesáreas, ¿no? Y la variación de 0.5% en un año, como sucedió en España, hizo que se levantara toda una crítica al sistema sanitario, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia de Europa con nosotros, ¿no? ¿Qué valores? Ahí es lo que tenemos que ver: qué valores son los que condicionan, ¿no?, que uno haga esta profesión de médico. Debe respetar los principios éticos y morales de la profesión. Y como vamos a ver posteriormente, se está haciendo actualmente, ¿no? Cuando nosotros vemos que llegan al hospital recetas de médicos, ¿no?, que están tratando pacientes COVID y le están poniendo vancomicina, ceftriaxona, enoxaparina y una serie de hexametasona, todo, ¿no?, al fin de ganarse al paciente, ¿no?, y ganar por el cobro diario cada vez que lo van a ver. Y cuando el paciente está agonizando, lo mandan al hospital para que lo hospitalicen porque necesita una cama UCI. Ese paciente llega al hospital simplemente a fallecer. O si no me creen, pregunten ustedes a sus compañeros o conocidos que están trabajando en las áreas UCI, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Debe anteponer el interés del paciente al suyo propio. Y eso tiene que ver con los puntos 1, 2, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando por llenarme de dinero o porque realmente me gusta la profesión. Las actuaciones deben ser técnicamente correctas y moralmente válidas. Ustedes han escuchado y probablemente han visto constantemente las noticias del dióxido de cloro. ¿En función de qué medicina basada en evidencias se hace esto?, ¿no? No existe, ¿no? Sin embargo, vemos ahí que insisten algunos médicos, ¿no?, y muchos han fallecido justamente porque el médico les recetaba dióxido de cloro, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo
vamos yendo en detrimento de los valores éticos y morales cuando no cumplimos este decálogo. La atención del paciente debe ser integral y de tipo biopsicosocial. Muchas veces en pediatría hemos visto pacientes, ¿no?, que los ha visto el cardiólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo, el reumatólogo, todos. ¿Por qué? Porque le duele todo. En pediatría le puede doler todo, yo no entiendo un viejito. Comenzamos a preguntar, papás separados, ¿no? Niños que no pueden dormir, niños que se mojan en la cama a veces, ¿no? Trastornos de personalidad, ¿producto de qué? De ese ambiente biopsicosocial inadecuado. Pero lo más peligroso es que la evaluación que el médico debería hacerle de forma integral, no la hace. Simplemente se dedica a solucionar el problema básico porque la mamá o el papá consulta. Doctor, tiene tos. Ah, ya, muy bien, un jarabe para la tos. Y se acabó, ¿no? Entonces, la empatía entre el enfermo y el médico es sustancial. Eso es muy importante en la relación médico-paciente, ¿no? Es lo que nosotros llamamos valor público, ¿no? ¿Por qué hay un curandero en Tiabaya que ustedes van y encuentran una cola a veces que es de media cuadra? Porque ese curandero, con los conocimientos que tiene, sin embargo, ha sabido generarse un valor y la gente reconoce sus competencias y lo consulta. Y van a donde otro médico encuentran que su consultorio no hay nadie. ¿Por qué? Porque la gente desconfía de él, ¿no? Por su maltrato, por su mala atención o porque no conoce muy bien, pues, de su profesión. Debe elaborarse la historia clínica mirando al enfermo, no al ordenador. Una situación que en esta época de pandemia es realmente crítica por el famoso teletrabajo. Y donde, ojo, muchos médicos pudiendo hacer atención presencial no lo quieren hacer, pero sin embargo no quieren atender en el Ministerio de Salud ni en el Seguro Social, sin embargo en la clínica privada ahí se están a tiempo completo, ¿no? O en el consultorio privado están a tiempo completo. Entonces, eso no debería estar pasando, ¿no? Relacionado con el examen integral, ¿no? Conocer la psicología y el entorno social del paciente y finalmente tiene que estar al día en los avances diagnósticos y terapéuticos, ¿no? No entiendo yo cómo en algunas recetas de médicos llegan al área COVID con esta indicación, no bañarse por 15 días. Miren, ¿eh? ¿En función de qué? ¿En función de qué medicina basada en evidencias da el médico esa disposición? Simplemente por una creencia de que por bañarse uno se enferma, que tampoco tienen el sustento, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, este decálogo debería ser lo que guía su vida. Miren ustedes, ¿no? Estas son declaraciones de mi persona, ya no me acuerdo a qué medio periodístico, que fueron tomados en un webinar. Ahí está la cita, ¿no? Que hablaban sobre la medicación, ¿no? Y específicamente el dióxido de cloro. ¿Y qué decía esto? Me refería a los colegas cuando discutíamos los casos clínicos en nuestras reuniones presenciales, hablábamos de guías clínicas, libros, ¿no? Protocolos, el Lancet, ¿no? La revista tal, el Journal, ¿no? De Pediatrics, etc. ¿Y qué es lo que se hacía el año pasado y ahora en menos cantidad? Hay que ver YouTube, ¿no? Hay que ver el Facebook. ¿Para qué? Para justificar el uso de qué. El ejemplo, el dióxido de cloro, ¿no? O el bicarbonato de sodio, como las panaceas que curan todas las enfermedades, ¿no? Entonces, y acá está la cita, pues, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Cómo declaraciones de su docente fueron tomadas para un webinar a nivel internacional, ¿no? Nosotros como colegio médico tenemos este código de ética que deberíamos saberlo todo, ¿no? Entonces, miren, ¿para qué? Priorizar enfoques a fin de que toda actividad de los médicos cumpla con las aspiraciones sociales, las que se concretizan en una práctica profesional que guarde el estricto respecto a qué? A la dignidad, autonomía e integridad de los pacientes, la familia y su comunidad. El punto primero es lo más importante, dignidad. ¿Qué es dignidad? Resumiendo, dignidad es la forma como queremos ser tratados nosotros, ¿no? Eso es dignidad. Si yo quiero que me saluden al entrar, que me respeten, ¿no? No me levanten la voz, es lo que yo debería dar el trato a mi paciente y no hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso debemos verlo constantemente, ¿ya?
Entonces la ética médica, ¿no?, nos va a dar normas de comportamiento, ¿no?, adecuado o correcto en el campo de atención al paciente enfermo, ¿no? ¿Qué busca? Busca el bien, busca lo correcto, lo ideal, la excelencia. Por eso es que siempre debemos estar capacitándose, ¿no? Entonces, buscar el bien, buscar lo correcto, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. A diferencia de la deontología, que es lo que establece qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, la deontología, ¿qué deben hacer los médicos? ¿Qué no debemos hacer? ¿No? Por ejemplo, el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Sabemos que el paciente tiene un problema de neumonía y le estamos poniendo vancomicina, meropenem, ceftriaxona, acitromicina. Algo le hará, ¿no? Eso es lo que no debemos hacer, ¿no? O tiene un cuadro viral, COVID, ¿no? Y lo estamos manejando con dióxido de cloro. Entonces, fíjense ustedes. ¿Y por qué tenemos este código de ética y deontología? ¿Por qué? Porque la medicina se orienta al respeto de la vida y al logro de la más alta calidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que nuestros pacientes vivan con dignidad, así como nosotros queremos vivir, ¿no? Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, como ustedes pueden ver, la autonomía y la integridad, ¿no? Es una profesión científica y humanista, promover y preservar la salud. Y estas dos palabritas, miren, promover y preservar la salud, que ya les está diciendo qué cosa, dónde debemos enfocar la atención de salud, tanto que se habla del primer nivel de atención, no como ahora que se privilegian los hospitales, ¿no? Entonces, aliviar y reconfortar al paciente cuando está enfermo, ¿no? Consolar a sus allegados, ¿no? Y sobre todo en los momentos de agonía y de la muerte. ¿Cuáles son los principios importantes? ¿No? La solidaridad, libertad, justicia. Este principio, por ejemplo, si ustedes han leído el día de hoy el pronunciamiento del Consejo Regional Quinto a raíz de los problemas que está pasando Arequipa, mencionamos un término, ¿no? La indiferencia pandémica. ¿Qué es la indiferencia pandémica? La falta de solidaridad, el egoísmo instalado en la persona. Yo me preocupo de mi persona, de mi familia y no me importa lo que está pasando al resto. Que se muera el vecino, que se muera el frente, que se muera más gente, no me interesa mientras no me toque a mí. Y esta falta de solidaridad nos está llevando a que incumplamos las normas de bioseguridad, el distanciamiento social. Pero cuando nos enfermamos, somos los primeros, ¿no?, que vamos al hospital, a las emergencias, a exigir atención inmediata, a quejarnos de que demoran en atendernos, a quejarse de que no hay oxígeno, a querer agredir al médico, a la enfermera, porque no nos atienden rápido, y si fallece, agredir, como ha sucedido con el director del Hospital General, que fue agredido por un paciente, por un familiar de un paciente que había fallecido, ¿no? Y nuevamente este término, dignidad, autonomía e integridad, que son los valores que deberíamos tener todos como alumnos y como médicos. Entonces decíamos en el decálogo que habíamos mencionado al inicio, que es ser buena persona, una persona empática, ¿no?, una persona sincera, hacer buenas acciones, despertar confianza y ser humildes, ¿no? Entonces, les pongo esto de humildad. Yo puedo tener éxito como profesional y tener ingresos económicos altísimos. Y me estoy sacando una foto, ¿no?, con un carro último modelo en el Facebook. Eso no es ser humilde. ¿Y eso qué está diciendo? Que no soy una buena persona. Puedo ser muy buen médico, pero no soy una buena persona porque me está fallando humildad, ¿no? Miren ustedes entonces cómo todas estas cosas se relacionan. ¿Y por qué es importante entonces la vocación cuando uno está estudiando a medicina, ¿no? Es muy importante porque vamos a invertir nuestras capacidades, nuestra vida, es decir, el tiempo, ¿no?, y vamos a invertir, ¿no?, los recursos de nuestros padres para sacar una profesión que nos gusta, que queremos nosotros ejercerla, ¿no?, para desarrollar
nuestros talentos, eso es importantísimo, nuestros gustos, ¿no? Y también es cierto, una utilidad. Nadie hace algo, ¿no? Y para no ganar nada. Buscamos prestigio, buscamos una mejora económica, buscamos una mejora social, etcétera, ¿no? Y eso es correcto desde un punto de vista, pero cuando esto no destruye la dignidad, ¿no? O el respeto a otras personas. Y tenemos muchos principios éticos, ¿no? Beneficencia, equidad, autonomía, vemos dignidad, solidaridad, honestidad, lealtad, ¿no? Conforme les pongo ahí la cita. Pero los que nosotros manejamos generalmente y que más van a conocer ustedes el respeto a la autonomía, ¿no? Que en resumidas cuentas, ¿qué significa? ¿No? Autonomía, yo tengo el derecho de decidir, ¿no? Lo que se va a hacer en mi cuerpo. Muchas veces se le pregunta el consentimiento informado. Señor, ¿quiere que le hagan este procedimiento? Sí, firme el consentimiento informado, es de la autonomía. Y en el caso de niños, en algunos países como Holanda, esta autonomía está respetada desde los 9 años, incluso para decisiones tipo eutanasia, ¿no? Entonces, en nuestro país, sin embargo, esto no está regulado y lo que se practica es la heteronomía, que significa que es el papá, es el tío, es el familiar, es el tutor el que responde por el niño. No hacer daño, no maleficencia, no hacer daño. Cuando el médico da dióxido de cloro, ¿está cumpliendo este principio ético? ¿No? Esa es la pregunta que debemos dejar en claro, ¿no? Beneficencia, ¿qué es lo que buscamos? Aliviar, disminuir, prevenir el daño. Y la justicia, equidad en beneficios, riesgos y costos. Equidad, y viene acá el principio adicional que es justicia distributiva. ¿Hasta qué punto es justo que, por ejemplo, a un niño se lo mande a España con costos del Estado, invirtiéndose, por decir, $500,000 porque tiene una enfermedad que ahí la podemos controlar? Mientras en el Perú hay 10.000 niños que pudieran ser tratados durante un año, ¿no? Y controlar su estado nutricional y enfermedades, ¿no? Con esa misma cantidad. ¿Es justo eso? ¿No? Eso es un dilema a lo que nos enfrentamos y donde las decisiones que tomamos tienen que estar basadas justamente, ¿no? En evaluar correctamente el principio de equidad y de justicia distributiva, ¿no? Esto, ya lo hemos visto, ¿no? En la sociedad debe predominar la solidaridad, la libertad, la justicia, y en la persona respetar la dignidad, la autonomía del paciente y su integridad. Mire, probablemente algunos de ustedes que han hecho prácticas o han estado asistiendo al hospital han notado una expresión muy común que yo he visto acá en el Perú, ¿no? Que es el trato que dan a las personas, ¿no? Sobre todo cuando nos consideramos, entre comillas, eso, nos consideramos superiores a la persona, ¿no? Mamita, ¿no? Cuando entran, mamita, esa expresión es una falta de respeto a la dignidad. ¿Por qué no la tratamos de señora o señor? ¿No? A nosotros nos gustaría que a mi esposa la traten de mamita, ¿no? O a nuestra hija de mamita. No, seguramente que ninguno de ustedes aceptaría eso por personas que relativamente son extrañas, ¿no? Sin embargo, esa es una mala costumbre que tenemos nosotros y que constituye una falta de respeto a la dignidad, ¿no? A la autonomía. En niños, por una cosa muy simple, les pongo el ejemplo, ¿no? El niño de 8 o 9 años, no quiero que me pongan inyección. Y la mamá, no, póngale doctor, porque eso cura más rápido, cura más rápido. Y el médico, obedeciendo a la orden de la madre y por no hacerse respetar o no hacer valer los derechos del niño, ¿no? Los derechos del niño, y reconocer que yo no estoy basado en evidencias, ¿no? Le digo, sí, que le pongo una inyección porque cura más rápido. ¿Dónde está que la inyección cura más rápido? ¿No? Entonces, todo depende de la enfermedad que estoy diagnosticando y de un buen diagnóstico para saber en cuánto tiempo se va a recuperar la enfermedad. Entonces, no porque le pongo una inyección se va a curar más rápido, pero esa es una creencia que hay, ¿no? Y que lamentablemente el médico predomina. Entonces, decíamos, el médico, ¿no? Respetar la dignidad, la autonomía y la integridad, promover y preservar la salud, ¿no? Primer nivel de atención. Pero no, esto no es sinónimo de, primer nivel de atención no es sinónimo de atención primaria.
porque me puede dar un infarto, a su papá le puede dar un infarto a su abuelito, y se le dice, señor, tiene que hacer un ejercicio moderado, no puede comer grasas. Eso es prevención y promoción de la salud, ¿no? Esa es atención primaria de salud. Eso se hace en todo nivel. Que sea más predominante en el primer nivel de atención, no, pero no los hace sinónimos, ¿no? Aliviar, reconfortar durante la enfermedad y consolar al enfermo, son nuestras obligaciones. El rol del médico, lo que ustedes tienen que hacer como estudiantes y cuando estén de residentes y de especialistas, actualización permanente, ¿no? Yo preguntaría a muchos de mis compañeros, ¿cuántos se están actualizando? ¿No? Antes se pagaban los cursos, ahora los webinars son gratuitos, pero vamos a ver, para un webinar 50, 60 personas, pero cuando se va a hacer un sorteo, ¿no? Por el Día de la Madre, cerca de 500 personas entraron a la página, ¿no? Entonces, ¿nos interesa la actualización o nos interesa el regalo? ¿No? Atender correctamente al paciente con los datos que les hemos mencionado, con los principios. Reciprocidad en el buen trato, ¿qué quiere decir? Que también, así como yo exijo buen trato por parte, respeto a mi dignidad como profesional, ustedes deben darle ese trato a sus pacientes, el trato digno. Comprender al paciente, su cultura, ¿no? Sus conocimientos, ¿no? Su estado emocional cuando nos consulta, ¿no? Y la atención debe ser individual, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Yo por eso discrepo mucho de las famosas campañas que se hacían de salud, donde resultaba que el médico en una hora atendía cerca de 30, 40 pacientes, ¿no? No les doy el nombre, pero alguna vez que yo asistí a las campañas que organizaba la Universidad Católica, ¿no? Me encontraba con un colega, pediatra, ¿no? Y se había atendido cerca de 70 personas en hora y media. Bueno, uno respeta su velocidad, ¿no? Se fue este paciente, este colega, y de repente cuando estoy terminando, ya termino todo, hago mi informe, se me acerca una paciente con unas muestras médicas que le había dado el doctor, ¿ya? Doctor, ¿cómo puedo usar esto? Porque no le he entendido a su colega que ha estado al lado. A ver, mire, le había dado para la diarrea, para controlar, ¿no? Un antidiarreico, no me acuerdo el nombre, o sea, un antidiarreico, un antibiótico para la diarrea, le había dado su antiinflamatorio para la fiebre, ibuprofeno, ¿no? Y vitaminas. Todo eso le había regalado el médico que había llevado sus muestras. Bueno, señora, pero ¿qué es lo que tiene su hijito para poderle dar la dosis correcta? Mi hijito tiene tos. ¿Cómo? Le digo. Sí, doctor, mi hijito tiene tos. Y el doctor me ha dicho que esto le va a hacer bien. Mire, entonces el doctor buscaba, entre comillas, ¿no? Ganar valor público, es decir, ganar prestigio repartiendo los medicamentos, ¿no? Que las muestras médicas, ¿no? Pero sin ningún respeto a la dignidad de la mamá, del paciente, porque consultaba por una cosa y simplemente por atenderlo más rápido y quedar bien le regalaba medicamentos que no le iban a hacer efecto bajo ninguna forma, ¿no? Entonces, eso nunca debería pasar con ustedes, ¿no? Si no encuentran un diagnóstico, no saben qué es lo que tiene, opten por dos cosas. Observen al paciente o mándenlo donde otro colega más especializado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo lo hago. He tenido oportunidades de chicos con una tos que no cedía a los inhaladores. Por favor, señora, llévelo donde mi colega, el neumólogo tal, ¿no? Y el doctor, también con un respeto hacia mi persona, lo examinaba y le decía, está bien, señora, tiene esto, llévelo donde su médico, ¿no? Para que continúe el tratamiento. Mire, eso es un trabajo, ¿no? Con respeto a la dignidad. Evitar el paternalismo, esas expresiones de mamita, hijita, que a veces somos muy comunes en repetir e imitar, y sabiendo que tenemos que respetar los derechos de los pacientes. Trato digno, atención oportuna, que lamentablemente en esta época de COVID, pues la atención oportuna ni en las áreas COVID ni en las áreas normales es correcta. Conocimientos basados en evidencias, no pues en YouTube o en Facebook. Hay que satisfacer las expectativas del paciente, solucionar, claro, sus problemas, ¿no? Entonces,
satisfacción de las necesidades de salud y trabajar conforme a principios éticos vigentes. Nuestra toma de decisión, cuando vemos a un paciente, debe ser producto de una reflexión, una ponderación y una objetividad clara, y basados en la pericia, basados en la experiencia y basados en la preparación. Ustedes ya tienen preparación y van a ir preparándose cada vez más, ¿no? La pericia les va a dar la experiencia también, ¿no? El tiempo, la oportunidad con lo que ustedes examinan y trabajan con los pacientes, ¿no? Hoy nos encontramos frente a desafíos, nuevos desarrollos científicos y terapéuticos. Los hemos visto con el problema del COVID, ¿no? ¿No? Las cánulas de alto flujo, las máscaras Drager, ¿no? Una serie de innovaciones que hace 2 años ni las pensábamos, ¿no? No debemos tener miedo, pero tampoco debemos ser, pues, subordinados a la fascinación por el progreso técnico. Ya hay tomografía, a todo el mundo tomografía. Llegó la resonancia, a todo el mundo resonancia. ¿Pero qué es lo que tiene? Bueno, le doy la cabeza una vez en el año y ya le estoy pidiendo tomografía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entre la cura y el cuidado, ¿no? Que debe haber, ¿no? Muchas veces simplemente es que la persona se cuide. Si tengo un niño que está tosiendo y su papá es fumador, ¿qué gano dándole un inhalador al niño si lo que tengo que controlar es el problema de fumador en la casa? O lo que hoy ha salido en el comunicado, en pronunciamiento que hemos emitido como colegio médico. ¿Qué ganamos poniendo más camas UCI, más personal, más balones de oxígeno, ¿no? Cuando ese es el efecto de la pandemia, cuando lo que tenemos que controlar es el distanciamiento social, que no haya reuniones, que no haya desfiles, bailes con aglomeración de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nos enfrentamos por un aumento de la prematuridad y sus secuelas también, demanda de salud y mercado, la salud se ha vuelto un negocio, la medicalización que hemos dicho, ¿no? Llega un medicamento nuevo, inmediatamente queremos usarlo, no importa su costo. Y nosotros hemos tenido problemas en el hospital porque con un grupo somos partidarios de iniciar con la medicación más sencilla, penicilina gesódica, y nos va muy bien. Pero van donde otro colega les está poniendo vancomicina y ceprosona para una celulitis simple de la piel, ¿no? Debemos perfeccionarnos personalmente, ¿no? Respetar los derechos de los pacientes, conocer la legislación del acto médico. ¿Por qué? Porque tenemos el código de ética, pero además tenemos la ley general de la salud, tenemos su salud que nos está persiguiendo por cualquier error que podamos cometer, ¿no? Y el reto de la pandemia del COVID, pues, como les decía al inicio, nos han sacado muchas cosas, ¿no? Buenas, pero también ha demostrado muchas cosas malas en el accionar del médico. Este derecho a la salud debe estar basado en una equidad, universalidad, plenitud del cuidado y no excluir personas. Un poco difícil cuando tenemos nosotros limitaciones económicas, presupuestales, ¿no? Pero nosotros como médicos debemos ser diligentes, actualizarnos permanentemente y debemos tratar de contar con los mejores medios y recursos posibles para atender, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación también. Y dentro de esto viene la humanización. ¿Qué es la humanización? ¿Cómo llegamos? La política. Mire, hablamos de política y salud. ¿Por qué no salimos adelante en el problema de salud? Porque no hay una política clara, no sabemos a dónde ir. En educación ya hay una política más o menos establecida. Lamentablemente hay un candidato a la presidencia que ha dicho que va a destruirla, va a anular la política de educación. Es decir, es como que usted está levantando su casa a lo largo de 3 años con sus pocos recursos. Bueno, hay que botarlo todito y volver a construir. Y ese es un problema grave en el Perú, grave en la gestión sanitaria. Yo lo he vivido y les digo, nosotros cuando estuve trabajando como director en el hospital de Anahuara, comenzamos a usar instrumentos de gestión, por ejemplo, el balance scorecard, ¿no? O tablero de mando, índices de calidad. Salí de la dirección y vino otro colega que lo primero que dijo fue: lo que ha hecho el doctor Gutiérrez no sirve para nada, hay que hacerlo todo de nuevo. Se destruyó todo lo que se había avanzado y nunca se trabajó con herramientas de gestión, ¿no? Entonces, ese es un mal endémico en el Perú, destruir todo y volver a comenzar, ¿no?
Ah, no es que, no es que les diga que está mal lo que está diciendo nuestro candidato Castillo y que está bien la candidata Fujimori. No lo tomen en ese sentido. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos hay que desactivar toda la Defensoría, hay que desactivar la SUNEDU, hay que desactivar la SUNAT. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Destruir todo el Estado, ¿no? Toda la noción de Estado, tipo lo que se hizo en la Revolución del 50 de Mao Zedong en la China comunista, lo que se hizo en Cuba, ¿no? Entonces, veamos a lo que nos estamos exponiendo, ¿no? ¿No? Lamentablemente, en estas elecciones, y esto es a título personal que les digo, estamos escogiendo entre Lucifer y Satanás, ¿no? Bueno, una decisión, un dilema que tenemos todos los peruanos, creo, antes de cuando vayamos a votar. Preparación del personal. El personal debe estar preparado y hablamos desde el personal de portería, de admisión, ¿no? De la enfermera, del técnico, del médico, ¿no? Tenemos que tener líneas de intervención, ¿no? Para los usuarios internos y externos. Si ustedes van a Europa, van a una clínica, la clínica les entrega una hoja impresa por los dos lados, como un carnet, ¿no? Y ahí tiene todo lo que le ofrece el hospital, todo, la cafetería, la dirección, dónde puede presentar una queja, dónde puede presentar una solicitud, qué derecho tiene usted, ¿no? O sea, es una información para los usuarios internos. Y para los externos, usted entra a una página web y le dice todo lo que le ofrece el hospital. Nosotros estamos muy lejos de eso todavía. Práctica de valores. ¿Cuáles son los valores? A mis alumnos en el posgrado, yo les pregunto, a ver, ¿usted de qué sector es? Ya, del Seguro Social, muy bien. ¿Y usted del MINSA? A ver, ¿qué valores tiene el Seguro Social? No me contestan nadie. ¿Y los que del MINSA, qué valores? Absolutamente. Y si yo les pregunto a ustedes qué valores tiene la Universidad Católica, te aseguro que uno o dos me darán, adivinarán. Y si ustedes me preguntan a mí, tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, porque falta una política comunicacional correcta, ¿no? Entonces, respeto a la dignidad humana, ya les he dicho, dignidad significa el trato como si yo quisiera que me traten a mí. Motivación y reconocimiento a nuestro personal. Han hecho bien las cosas, hay que reconocerlos. Miren, yo he sido un crítico muy constante del gerente regional de salud, del doctor Nova. El día de hoy he pedido que, como decano del colegio médico, enviarle una carta de agradecimiento, ¿no? A él por su colaboración en vacunar a los internos de medicina, sus compañeros, el día de ayer. Y una carta de felicitación al director del hospital de Anahuara y a la jefa de enfermeras con la jefa, cuando yo estuve de director tuve bastantes problemas, ¿no? Pero, como se dice, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Entonces, hemos mandado una carta de agradecimiento y felicitación a la colaboración del director del hospital de Anahuara, el doctor Gilbert Ceballos, ¿no? Y a la licenciada Patricia Rodríguez, porque nos ayudaron para conseguir termos para completar la vacunación de los médicos, ¿no? Entonces, hay que saber reconocer el trabajo de nuestros trabajadores, valga la redundancia, ¿no? Y no lo que sucede, que vemos que hay uno que está destacando y lo que tratamos de hacer es hundirlo, humillarlo para que no nos haga la competencia, que es una práctica muy común en el sector salud, una expresión muy común que yo escuchaba cuando era residente, que pague derecho a piso, ustedes la van a escuchar, ¿no? O sea, que sufra lo que yo sufrí cuando yo era interno, cuando yo era residente, cuando yo era asistente. Eso es lo peor. Cuando escuchen de un médico que diga eso, de frente sepan que este médico no tiene principios ni valores y no aprendió nada, ¿no? Ni en su casa, ni en la universidad, y menos aún en los hospitales donde ha hecho su capacitación, ¿no? Ese término debería ser eliminado, esa expresión, perdón, ¿no? Tiene que pagar derecho a piso. Simplemente refleja la mediocricidad de nuestros colegas que mencionan esas palabras. La humanización en pediatría significa perdón, ambientes correctos, adecuados. El hospital general, el hospital de Anahuara, tenemos en las áreas de hospitalización bien pintaditas. Bueno, ahora debe estar todo un desastre porque por el COVID todo eso se ha alterado, ¿no? Pero debería ser así, ¿no? Entonces, sistemas, ¿no? Que permitan una organización correcta para los
que ocupe el tiempo de nuestros pacientes cuando son grandecitos, que no estén ociosos tirados en la cama o mirando televisión, bibliotecas, ¿no? Videotecas, juegos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿lo hacemos? No, porque faltan recursos, ¿no? Pero más que recursos, muchas veces faltan personas que quieran hacerlo. Espacios físicos donde puedan jugar, ¿no? Materiales lúdicos. Yo les, yo les aseguro que si ustedes dejan un juego de ajedrez en la sala de hospitalización, al día siguiente ya no existe porque alguien se lo llevó a su casa, entre comillas, prestado. El personal debe estar adecuadamente vestido, ¿no? Conversar con los papás, eso es muy importante, ¿no? Tenía por costumbre pasar visita y conversaba un rato con los papás durante la visita, con los alumnos, y una vez que los alumnos se retiraban, me acercaba a los ambientes de hospitalización a conversar con los papás, que me cuenten de su paciente, de su hijo. Todo eso genera, no, motivación, genera empatía, genera confianza, ¿no? Y los papás comienzan a sentirse más conectados con el médico que está tratando a sus hijos y confían más, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo esto influye sobre el estado psicológico del paciente y de los familiares. Entonces, nosotros lo que tenemos que mejorar con esta humanización es la adaptación del niño y mejorar la adaptación de la familia, ¿no? Mobiliario necesario, audio y televisión, no la televisión para ver las novelas, pues que ven mis queridas amigas enfermeras y auxiliares. Es para que vean sus dibujos animados, su Goku, no sé, creo que hay una chanchita, no sé, una pig, creo, ¿no? Eso es lo que tienen que ver los niños, lo que ellos quieren ver, no lo que los adultos quieran ver, ¿no? Ropa adecuada al niño, los uniformes de personal, ¿no? Equipos médicos poco visibles para que no se asusten los niños, zonas de esparcimiento, ¿no? No se debe compartir camas para adultos, sin embargo, a veces por necesidades eh, de tipo, podría decir, normativa, de que tienen que tener un promedio del 90% de camas hospitalarias llenas. En el hospital de Anahuara se juntaban pacientes adultos con niños, una aberración. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿No? Como en pediatría hay poca ocupación cama, había que llenarlo con adultos. Eso va contra cualquier política de humanización. Bibliotecas infantiles, ¿no? Bueno, tratar de mejorar las bibliotecas infantiles, porque ahora lo que hacen las mamás es darle su celular y algunas su tablet, ¿no? Y eso les hace un gran daño. Miren ustedes, les pongo este ejemplo de otros hospitales en España. Una sola de tomografía para niños. Miren ustedes cómo está implementada en cuanto al adorno, la sala de espera. Y miren ustedes, en el 2017, 10ª jornada de humanización en hospitales para niños. ¿Nosotros hemos tenido alguna en el Perú? Que yo sepa, ninguna. Ninguna. Entonces, eso ya refleja nuestro atraso, ¿no? ¿Qué hacer con el COVID? ¿No? Entonces, hay que aliviar el sufrimiento sin olvidar de sus derechos y preferencias. Entonces, acá, en esta época, hay un imperativo moral, que es la asignación ética de recursos, pero basados en la protección de la salud, promoción y seguridad pública y entrega justa de recursos, ¿no? Entonces, ¿justifica poner un tomógrafo en el hospital de Cotahuasi? Sí, de repente, pues cuando tenga una población, pero lo que se necesita es tenerlo acá en el hospital general, que hasta ahora tiene un tomógrafo de otra empresa, ¿no? A quien hay que pagarle. Entonces, hay que hacer una distribución justa, ¿no? De los recursos. Y esto tiene que ver con la humanización, ¿no? ¿Qué más? Evitar la no maleficencia de las intervenciones realizadas, ¿no? Por el problema del COVID. Entonces, evitar, ¿no? El utilitarismo, sacar provecho de cualquier cosa, ¿no? Ah, bueno, hay que ponerle de todo, a ver si sale bien, ¿no? Porque eso lleva a la medicalización, al uso inadecuado de medicamentos. Les pongo ahí la referencia, miren, 2020, agosto de 2020, ¿no? Reflexiones. ¿Cómo estamos organizados? Administración de recursos, ¿no? La solidaridad profesional en compartir riesgos entre colegas. No puede ser que yo no bajo a verlo al paciente porque yo soy el asistente, que va que el residente. No, yo no soy infectólogo.
Y el infectólogo, yo no soy neumólogo, ¿no? Eso solo lo vemos en el Perú. En un país como Canadá, el plan de contención del COVID contempla hasta un punto, el estadio 4, donde toda especialidad, oftalmólogo, otorrino, cirujano plástico, tienen la obligación de bajar atendiendo COVID si es que se llega a ese estadio 4. En el Perú no, lo primero que se ha hecho es escaparse. ¿Ya? Comunicación por medios tecnológicos, correctos. Mire, la teleconsulta en otros sitios se hace por WhatsApp o se hace por medios así audiovisuales, visuales, acá por teléfono, ¿no? Entonces, no mejoramos, ¿no? Entonces, y una cosa que nos estamos olvidando, la atención de los niños no COVID, los que tienen otras patologías, nos hemos olvidado completamente, ¿no? Y esa es una cosa muy peligrosa. Entonces, hablar de humanización, ¿qué significa? Poner al paciente, al niño, como el centro de nuestra atención, ¿no? Y considerando aspectos biológicos, psicológicos, sociales y conductales. Eso es lo que es humanización, ¿no? Tenemos esta información, mire, por ejemplo, última. Esto es de ahora de abril del 2021, publicada en una revista española, en relación a los problemas que han surgido frente al COVID. ¿Se permiten en su unidad neonatal las visitas de los padres durante la infección activa? No, hasta finalizar la cuarentena. 71%, ¿qué quiere decir? Ese contacto con el papá, con la mamá, no existe. Sí, 19%, ¿no? Y solo a la madre, 10%. Mire, este dilema que tenemos de humanización, ¿no? Recursos de humanización en las unidades de cuidados neonatales, también de abril, ¿no? Cámaras de visualización directa, eso es hablar, pues, otro idioma en nuestra situación actual en el Perú. Visita de familiares sin infección, no se hace, prohibido. Información telefónica diaria, se hace, pero a medias. Grabaciones, no se dejan, prohibido grabar, ¿no? Videollamadas, tablets, móviles, no se usa, ¿no? No se usa, simplemente la llamada telefónica, ¿no? Cuando se permite la visita de los papás, que den biberones, alimentación al pecho, cuidados del recién nacido, miren los porcentajes, ¿no? Método de canguro y acariciar a su hijo, ¿no? Entonces, estos son datos últimos. Y índice de humanización, que eso puede ser motivo de una tesis para hacer una partecita de este índice, ¿no? 2019, nosotros no tenemos ni idea de lo que es un índice de humanización. Es una herramienta de gestión, ¿no?, de asistencia de niños y adolescentes que ingresan a un hospital pediátrico, ¿no? Y contempla una serie de indicadores, miren, 428 indicadores, ¿no? Nosotros a lo sumo podríamos evaluar con mucho esfuerzo, no, yo creo que unos 10, ¿no? Entonces, se nos presenta una situación, ¿no?, en cuanto a los valores éticos y morales y a la humanización como un reto para ustedes que vayan interiorizando en sus personas, ¿no?, que tenemos que trabajar así. Un reto para los residentes de cualquier especialidad, de que tenemos que trabajar con principios, con valores, y un reto para los médicos que ejercemos actualmente, independientemente de la especialidad, que nuestro trabajo tiene que estar basado en principios y en valores. Solo así lograremos cambiar la sociedad, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, encantado. Si no, estoy pasando a través de su delegada, ¿no?, la presentación en PPT, ¿no?, para que la puedan revisar con más tranquilidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Ya, hasta luego, hasta luego.